El encargado de negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, Jimmy Story, alertó que las intenciones del presidente en disputa Nicolás Maduro es intimidar a la gente para evitar que salgan a las calles a protestar en la movilización prevista para este sábado 16 de noviembre contra el régimen. El portavoz estadounidense aseguró que el mandatario venezolano tiene miedo y está trayendo milicias para callar a los miles de manifestantes que recorrerán las calles de las principales ciudades de Venezuela para mostrar su oposición a Maduro. Mañana los venezolanos planean salir a la calle para recuperar sus derechos humanos y su dignidad. Es un día para protestar pacíficamente, apuntó Story durante una conferencia telefónica con periodistas. Según él, todos los países de la región tienen un papel que desempeñar para ayudar a Venezuela a conseguir su objetivo: escoger a un presidente mediante herramientas democráticas. Sabíamos que salir de estos 20 años de gobierno en Venezuela no iba a ser fácil, pero Guaidó, según la Constitución, es el líder de los venezolanos. Está haciendo un trabajo magnífico y la gente está respondiendo a sus llamados, agregó, elogiando el trabajo que ha estado haciendo el presidente encargado en los últimos 10 meses. Movilizaciones en todo el mundo a la marcha Venezuela Despierta se han sumado casi un centenar de ciudades de todo el mundo, como Madrid, España, Roma, Italia o Los Ángeles, California. Se espera que miles de venezolanos en todo el planeta reclamen una solución a la grave crisis política, social, económica y humanitaria del país. El representante diplomático advirtió también que Maduro va a hacer todo lo que está en su mano para evitar marchas multitudinarias y recordó que ya ha estado limitando la distribución de gasolina para que la gente no se pueda desplazar en sus vehículos particulares. Maduro dice que no hay gasolina porque no quiere que la gente vaya a Caracas. Tampoco hay manera de publicar información en redes sociales, ni en televisión ni en radio, subrayó. En ese sentido, remarcó que él tiene los mecanismos de intimidación contra el pueblo de Venezuela, aunque, según dice, no puede ser una medida efectiva a largo plazo. La libertad no puede ser intimidada y esperamos ver la salida de Maduro para que el pueblo de Venezuela pueda elegir a sus propios líderes, insistió. Para ello, volvió a pedir un cambio constitucional, político y pacífico para poner fin a la grave crisis. Nosotros queríamos que Maduro saliera del poder el 24 de enero, pero el dictador no ha querido abrir la mano al poder, afirmó mientras recordaba que todos los partidos políticos del país están inhabilitados porque Maduro sabe que no puede ganar una elección. La cooperación del ejército en ese sentido también pidió la ayuda del ejército y aludió a la dignidad y a la historia para que sus miembros cooperen con el final del dictador Maduro. Si ellos trabajan en contra del pueblo, están haciendo algo en contra de la historia de Bolívar, argumentó, convencido de que la gran mayoría de los militares están al lado del pueblo de Venezuela. Creo que la mayoría de las Fuerzas Armadas están apoyando al pueblo, y los cubanos están haciendo todo para socavar la capacidad de las Fuerzas Armadas, argumentó en referencia a la injerencia de Cuba en esta crisis. Las sanciones están teniendo efecto. Por otra parte, Jimmy Story aseguró que las sanciones impuestas por Estados Unidos suponen un bloqueo total que ya están causando efecto. Están funcionando. La capacidad de robar por parte del régimen se ha reducido y ya no tiene capacidad de sacar la riqueza de los venezolanos, comentó. Además, denunció que siguen robando oro y lo están vendiendo a otros países, y en vez de comprar medicamentos y comida, están comprando armas. En vez de comprar material humanitario, están dando a Cuba la riqueza de Venezuela, pero cada vez es más difícil hacerlo porque estamos bloqueando las cuentas bancarias y la exportación de petróleo, declaró. En medio de la peor crisis económica que ha sufrido Venezuela en su historia y las sanciones internacionales, el líder del régimen continúa en el Palacio de Miraflores. ¿Qué ha hecho para sobrevivir a la tempestad? Venezuela sufre una debacle similar a la de un país en guerra. En 6 años el tamaño de la economía se ha reducido a la mitad, la inflación es de 5 dígitos y el consumo desciende vertiginosamente. Al mismo tiempo, más de 50 países consideran fraudulentas las elecciones con las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente en 2018 y Estados Unidos, al igual que la Unión Europea, han impuesto sanciones al gobierno y sus principales funcionarios. No obstante, Nicolás Maduro continúa en el poder y ha tomado una serie de medidas que por ahora le permiten avanzar hacia una estabilización en medio del empobrecimiento de la población y la amenaza de la oposición, que en enero de este año declaró como presidente interino a Juan Guaidó, el líder del Parlamento. Como es la madeja que mantiene a Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, control social.
Tras 24 meses en hiperinflación, la capacidad de compra del salario mínimo se ha evaporado al punto que al tipo de cambio oficial tan solo representa $5 al mes. La consecuencia es una enorme cantidad de venezolanos que depende en gran medida de los alimentos y bonos que reparte el gobierno. De acuerdo con Natanalysis, una de las principales encuestadoras del país, el mes pasado 52% de la población recibió la caja de alimentos que reparte el gobierno y a la misma proporción se le depositó un bono en su cuenta bancaria. ¿Es similar a lo que ocurre en un secuestro? El secuestrador puede estar aislado, pero si es el único que tiene el reparto de provisiones, tiene un mecanismo de control. Lo hemos visto en países sancionados como Irán o Zimbabue, donde en medio de la crisis el gobierno se hace más fuerte internamente porque es el único que tiene para repartir, explica Luis Vicente León, director de Natanalysis. El secuestrador puede estar aislado, pero si es el único que tiene el reparto de provisiones, tiene un mecanismo de control. Otro factor a tomar en cuenta es que la urgencia por cubrir las necesidades básicas ha hecho que los venezolanos se dediquen en buena medida a sobrevivir. De acuerdo a un estudio elaborado por la firma More Consulting y el sociólogo Luis Pedro España, 56% de la población le dedica más de 10 horas semanales a trabajos extra a fin de incrementar el ingreso. El trabajo adicional se ha convertido en una fuente complementaria de ingresos. El venezolano está sobretrabajando para poder vivir, dice Luis Pedro España. Apoyo para reprimir. Las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales se han mantenido leales al régimen y cuando lo necesita, Nicolás Maduro reprime y aplasta la protesta en las calles. Al mismo tiempo, el sector militar controla áreas neurálgicas del gobierno como Bucha, la empresa petrolera del estado, el negocio del oro que se extrae de las minas al sur del país, y un número importante de gobernaciones, entre otros sectores. Las fuerzas represivas junto a un sistema judicial plegado al gobierno crean temor en la población que podría rebelarse, dice el politólogo Ismael Pérez. Luis Vicente León resume que la combinación de dependencia con miedo puede ser estabilizadora. Ajuste silencioso. Tras no ahorrar en los tiempos de los altos precios del petróleo, endeudarse masivamente y no invertir para mantener la cantidad de barriles que Venezuela extrae diariamente y proveen 86% de los dólares que ingresan a la caja, el gobierno se quedó sin divisas, pero ha tomado medidas para asegurarse de que el sector privado mantenga el abastecimiento de alimentos, medicinas, repuestos y una larga lista de productos. Básicamente la administración de Nicolás Maduro derogó de facto el control de cambio y el control de precios, gracias a lo cual los anaqueles de los supermercados no están vacíos y la escasez ha disminuido. Para subsistir el gobierno necesitaba que el sector privado utilizara sus propios dólares para importar materia prima, insumos y productos terminados por dos razones, porque el gobierno se quedó sin suficientes divisas y porque el sector privado no tiene las restricciones de las sanciones de Estados Unidos. Para eso eliminó de facto, sin un anuncio formal, el control de precios y el control de cambio, dice Luis Vicente León. Además, el gobierno tomó medidas para recortar el crédito bancario y disminuyó la emisión de dinero a fin de restarle ímpetu a la inflación que de un estimado de 2 millones en 2018 se ubicará este año en torno a 18.000% de acuerdo a las proyecciones de Ecoanalítica. Otro elemento a considerar es que la moneda local ha comenzado a ser sustituida por el dólar y de acuerdo con Natanalysis 55% del volumen de las transacciones son en divisas y el año que viene esta cifra podría alcanzar 70%. El gobierno camina hacia un modelo ortodoxo por obligación, liberando el cambio, liberando precios, permitiendo una dolarización de facto, reduciendo la emisión de dinero para cubrir el déficit fiscal. Claro, es una economía más chiquita, volátil y la producción de las empresas es 25% de lo que era antes de la crisis, dice Luis Vicente León. Economía dual. La dolarización de facto ha creado una economía con dos grandes grupos, los venezolanos que tienen dólares y quienes sobreviven a la hiperinflación gracias a los subsidios del gobierno o están completamente marginados, hundidos en la pobreza y se ven forzados a emigrar. De acuerdo con Natanalysis, entre 35% y 40% de la población dispone de dólares gracias a remuneraciones, ahorros o el dinero que les envían familiares en el exterior, pero dentro del grupo existen distintos estratos, una pequeña capa en torno a 10% de la población que consume a placer y adquiere productos de lujo, una franja que se asemeja a la clase media y familias que emplean las divisas para gastos cotidianos.
La economía dual y el hecho de que el gobierno camina por una senda más racional, más ortodoxa en materia económica, genera una apariencia de restablecimiento de normalidad, pero es una burbuja, dice Luis Vicente León. El ingreso de dólares por actividades ilícitas en montos crecientes es un factor que alimenta la dolarización de facto y el esquema dual de la economía. Proyecciones de Ecoanalítica señalan que en 2018, gracias al contrabando de oro, contrabando de gasolina y tráfico de estupefacientes, ingresó a Venezuela una cifra que ronda los 8.200 millones de dólares. Oposición debilitada. En enero de este año el líder de la oposición, Juan Guaidó, trazó una ruta para sus seguidores: fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero tras 10 meses en los que no ha logrado avanzar en estos objetivos, su imagen comienza a desgastarse. Un estudio de la encuestadora Delfos, con datos a septiembre de este año, registra que ante la pregunta, ¿qué es lo mejor para el bien del país?, 38% de la población se pronuncia porque surja un nuevo líder de la oposición. Félix Seijas, director de Delfos, explica que en general la gente tiene buen concepto de Juan Guaidó como persona, pero el deseo predominante es que se apure. Las bases del apoyo han comenzado a debilitarse, por eso el poder de convocatoria es menor. Vemos desarticulación de la presión social y gana terreno la idea del outsider.